Por lo tanto, es necesario llegar a un primer motor al que nadie mueve. Arbitrariamente los griegos lo llamaron Dios. Hay algunos historiadores que, mezclando un poco de mitología con historia, cuentan que en una ocasión Aristóteles, que tenía su escuela de filosofía, digamos como yo tengo mi escuela, que se llama Escuela Mexicana de Psicología Realista, en donde tengo alumnos que nada más quieren resolver algún problema, otros que quieren ser agentes de cambio y otros que quieren ser psicólogos profesionales, entrenadores profesionales de desarrollo humano. Él también tenía su escuela y a su escuela le llamaban los peripatéticos, que quería decir un conjunto de personas que le daban vueltas a la plaza, ¿sí? Algo así como peri, alrededor de, a pata, ¿no? Moviéndose, caminando alrededor de la principal plaza de Atenas. Entonces estos peripatéticos, guiados por Aristóteles, lo seguían 10, 15, 30 personas, la mayoría jóvenes, escuchando sus palabras, y en una ocasión una chica, a la que le vamos a llamar arbitrariamente Helena, porque Helena es el nombre más propio de la Hélade griega, le preguntó: maestro Aristóteles, ¿de qué nos va usted a hablar hoy? Y entonces Aristóteles contestó: pues hoy vamos a hablar de el primer motor inmóvil, causa incausada, que se mueve desde siempre, que no tuvo principio. Y entonces Atena lo interrumpe y le dice: maestro, pero usted ya dijo como 30 palabras, ¿por qué no mejor reduce toda esa expresión tan larga? Primer motor, causa de las causas, que se mueve desde siempre, incausado, no creado, que ya estaba. ¿Por qué no lo reduce a una palabra de 4 o 5 letras que nos podamos aprender todos con mucha facilidad? Ah, pues me parece muy buena idea. Escríbenle en la arena. No había empedrado, ¿no? Había arena. Entonces esta chica con su bastón escribe 5 letras en alfabeto griego. ¿Cuáles fueron esas 5 letras? Teos. Teta, H, Epsilon, Omicron, Sigma. Teos. O sea, una letra T, una letra H, una letra E, una letra O y una letra S. Las dije primero en griego y luego en español. Teos. Que se deriva, teo se deriva al latín deus, simplemente por cambio idiomático racial de una región a otra, ¿sí? De una civilización griega a una civilización romana. Ajá. Y deus en latín, al pasar a España, se vuelve Dios, y al pasar a Francia, Dieu, y al pasar a Italia, Dio, y al pasar a Alemania, Gott, y al venir de Inglaterra a Estados Unidos, God, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. Teos, Deus, Dio, Die, God, God, etc. Es exactamente lo mismo, que significa entonces primer motor. Quiero por favor entonces que en su imaginación tiren a la basura, no sirve para nada, la imagen que tengan de un dios barbón, enojón, ¿sí? En donde lleva las cuentas del bien en un libro y en otro mucho más grande las cuentas del mal que haces, y que te va a condenar, que te va a echar al infierno o te va a decir: ven hijito conmigo al cielo. Eso no sirve para nada. Ese Dios no existe. ¿Sí? Ese Dios que con mucha frecuencia crecimos con él desde niños, ¿sí? Un Dios enojón que anda buscando venganza, ¿sí? Que se enoja, que se venga, que se contenta, ¿sí? No existe ese Dios. Por eso los jóvenes son tan fácilmente ateos, porque el Dios en el que creyeron alguna vez, en efecto, no existe. Ese Dios no existe. Para empezar, Dios es inmutable, como lo dice claramente Santa Teresa. Dios no se muda. Ajá. Dios es inmutable. Dios no está alegre o triste. ¿Sí? Es muy distinto
cuando pensamos en un ser humano auténtico, en Cristo hombre, en la naturaleza humana de Cristo. Él sí es una persona física que ocupa un lugar en el espacio, como nosotros, y que nació de una virgen y creció, y etcétera, tema que veremos mañana. Entonces, Cristo, en tanto naturaleza humana, sí tiene emociones, igual que la Virgen, o igual que cualquier santo. Pero Dios creador, Dios Padre, no es un ser que se mude, no es un ser cambiante, es un ser inmutable, ¿sí? Absoluto, perfecto, que no gana ni pierde perfecciones, ni tiene cambios de estado de ánimo. Por eso es tan importante acceder al conocimiento de Dios, no en primer lugar a través de la Biblia, porque la Biblia sí nos va a hablar, por ejemplo, de la ira de Dios. Y entonces Dios se enojó y castigó al pueblo judío con las 7 plagas. Y a los 15 años, ¿quién diablos quiere creer en un Dios así, no? O a los 20, en el college. ¿Sí? No, ya eso es cosa de viejas, es de mi abuela, es de gente pueblerina y anticuada. Ay, mamá, otra vez tus rollos. ¿Y qué tal que un día esa señora le diga, no, mijito, en efecto, ese Dios en el que no crees, yo tampoco creo. Pero yo quiero que conozcas al Dios que sí existe. ¿Sí? Y el Dios que sí existe es el que vamos a conocer con el nombre de Theos, que implica primer motor, motor inmóvil, que no necesitó comenzar porque ya estaba desde siempre. Entonces, ¿desde cuándo se mueve el primer movimiento? Desde siempre. Y si no se moviera desde siempre, ¿qué habría después? Nada. Absolutamente nada. Bueno, pues esa es la primera vía racional para entender que si hay movimiento es porque alguien que no necesitó ser movido, porque ya se movía desde siempre, un día dijo, arranquen. ¿Cuál fue la palabra que utilizó? Hágase. Y la luz se hizo. Lo primero que existe es la luz, al que hoy los científicos llaman ¿cómo? ¿El fiel? ¿No? ¿Universo? El Big Bang, la gran explosión. Entonces, ¿cuál es el primer movimiento que existe y que ya es un dato científico duro? La luz. La luz. ¿Sí? ¿Producto de qué? Big Bang. Una explosión. Bueno, pues les platico qué es lo que hoy se sabe en ciencia. En Europa crearon hace unas décadas, y ya lo están mejorando, están haciendo uno nuevecito, un aparato gigantesco, enorme, que mide cientos de kilómetros de largo, que se llama el acelerador de hadrones y que cubre las fronteras de varios países, Suiza, Francia, Alemania, etc. En ese es una especie, imagínense lo de enorme tubo, en donde con grandes imanes se hace chocar, se producen velocidades, que los átomos corran por ese acelerador, que corran a la velocidad de la luz. ¿Cuánta es la velocidad de la luz? 180 millas por hora. Muy bien, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Por segundo. ¿Sí? Eso quiere decir, para que tengan una idea, que de aquí a la luna, la luz hace 1 segundo y 1/10. O de allá para acá, igual. Estamos hablando de 380.000 kilómetros de distancia. Si la luz lo recorre 300.000 kilómetros en 1 segundo, pues ir de aquí a la luna a la velocidad de la luz nos llevaría poquito más de 1 segundo. Y la luz que sale del sol en estos momentos y que ilumina la parte opuesta a la donde estamos en estos momentos, a esa misma velocidad, tarda 8 minutos en recorrer 150 millones de kilómetros. En invierno un poquito menos, perdón, en invierno un poquito más, 153 millones. Y en verano, 147 millones de kilómetros a esa velocidad. Bueno, pues a esa velocidad, los sabios dirigentes del gran acelerador de hadrones europeo lograron hacer correr a los átomos a la velocidad de la luz. Y lo más interesante fue que lograron hacerlos chocar entre sí
hacer chocar una partícula atómica contra otra partícula atómica de frente. Y lo más apasionante es qué descubrieron. ¿Alguien sabe qué descubrieron los científicos más avanzados del siglo XXI al hacer chocar átomos entre sí? En 7 minutos destruyen el mundo. ¿Eh? En 7 minutos destruyen el mundo. No. Bueno, sí lo destruyeron. Sí es cierto que también encontraron eso. El origen del universo. La partícula de Dios. O la Biblia. Bueno, lo que en realidad hicieron chocar se llama partícula de Dios o bosón de Higgs, que es una partícula infinitesimal que habita o se mueve dentro del átomo. Al hacer chocar el bosón de Higgs entre sí a la velocidad de la luz, se produjo, ojo, una palabra de 4 letras, se produjo masa, materia. Se produjo materia. Entonces, la respuesta de cómo Dios hizo el universo ya se tiene. Hizo chocar partículas de Dios o bosón de Higgs a la velocidad de la luz y se produjo materia. Entonces, ¿qué es la materia? El producto de hacer chocar a la velocidad de la luz la partícula de Dios. ¿Por qué le pusieron la partícula de Dios? Pues en honor a Dios. Y estamos hablando de científicos. Claro, otros ateos dijeron, no, espérenme, mejor le ponemos el nombre de su autor, el nombre de su descubridor, Higgs, el apellido del científico que la descubrió. Ajá. El hecho es que hoy se sabe que este universo monstruoso, gigantesco, inalcanzable para la mente humana, que sigue creciendo a la velocidad de la luz en forma esférica desde hace 13.700 millones de años, lo que hoy se sabe, ojo, es que comenzó. ¿Cuándo se descubre que comenzó? Se descubre allá por la década de los años 30, cuando curiosamente aquí en California, Albert Einstein, detrás de un telescopio, observa la gran explosión inicial. De hecho, se puede ver, se puede mirar. En los grandes telescopios modernos, los radiotelescopios, permiten ver, con estos ojos, permiten observar el instante en el cual se da el primer choque de hadrones, el primer choque de bosones de Higgs. ¿Sí? Y cómo ahí comienza una explosión que ya dura 13.700 millones de años. Imagínense, vamos a hacer un pequeño experimento mental. Un segundo después de la primera explosión, ¿cuánto mide el diámetro del universo? 180.000 millas o... No. ¿O cuánto? Después de un segundo, ¿sí? ¿Cuánto mide el diámetro del universo recién creado? Es muy fácil, es una multiplicación de 2 por 3. Si el diámetro es el doble del radio, ¿no? 300.000 kilómetros. ¿Qué? 300.000 kilómetros. No, eso es medio segundo. Fíjate, aquí está el centro de la explosión. Y en forma esférica, la luz recorre 300.000 kilómetros para acá, para allá, para acá, para acá. Entonces, ¿cuál es el diámetro de la explosión? 600.000 kilómetros. ¿Sí? Que es casi el doble de la distancia de aquí a la Luna. ¿Correcto? 2 segundos después, ¿cuánto mide? 1.200.000. 3 segundos. 1.800.000. No. Es el doble de lo anterior. 13. Y cada segundo que pasa es el doble de lo anterior. Es progresión geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Es progresión geométrica. Progresión numérica es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así no crece el universo. El universo crece a velocidad, ¿sí?, geométrica. 2, 4, 6, 8, 16, 32, etc. Ahora multipliquen por 13.700 millones de años. ¿Sí? Para que tengan una idea del poder que debió haber tenido o que debe tener el primer motor. Pensaba yo esto
en esta mañana que venía tomando mi avioncito para México, digo para Los Ángeles, pensaba yo, porque me tocó junto al motor del ala derecha, ¿sí? El sitio más incómodo porque no deja ver nada para abajo, pero me tocó ver el motor, un motor gigantesco de un Boeing 787A, impresionante maquinón, y le pregunté a la azafata, oiga, ¿cuántos caballos de fuerza tiene el motor? Me dijo 8,000. ¿Sí? O sea, se necesitan 8,000 caballos de fuerza, 2 motores, ¿sí? Para arrancar una mole de cientos de toneladas, lo que pesa el avión, más los pasajeros, más el equipaje, más la turbocina, etc. Y entonces me quedé yo pensando, ¿de qué tamaño es el motor capaz de hacer una explosión que todavía dura, que está creciendo a la velocidad de la luz, después de 13.700 millones de años de haber comenzado? ¿Sí? Si aquí se necesitan 8,000 caballos de fuerza, ¿cuántos caballos de fuerza se necesitan para mantener un universo en movimiento, en explosión, en expansión, 13.700 millones de años de movimiento continuo y expansivo? O sea, no cabe en la cabeza la cantidad de fuerza capaz de mover constelaciones, estrellas, cometas, ¿no? Bólidos, fragmentos, agujeros negros, etcétera. Es imposible imaginar la fuerza de movimiento que tiene este primer motor, que al momento sostiene el movimiento, ¿no? Sostiene el movimiento. Entonces, esto es la primera vía, la vía del movimiento. Vamos a la segunda, para ir completando la visión de la primera. La segunda vía es por las causas eficientes. Prueba atomista para la demostración de la existencia de Dios a partir de la existencia de causas eficientes. En el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Vamos a explicar qué cosa es una causa eficiente. Fíjense muy bien. Causa eficiente es aquella causa capaz de causar lo causado. ¿Repito? Veo que ponen cara de ¿what? A ver, voy a mover el refresco. ¿Cuál es la causa eficiente que permite que el refresco suba medio metro de donde estaba? La fuerza física, ¿sí?, que implica levantarlo. ¿Sí? Hace unos años que yo sufrí un accidente en bicicleta, yo no podía hacer este movimiento. Me dolía el hombro tanto que tenía que hacerlo con el otro brazo, con el brazo sano. Entonces había perdido la capacidad, la causa eficiente ya no era eficiente. Entonces no podía subir. ¿Sí? Entonces, para que se entienda bien lo de la causa eficiente, puede a este avión en el que hoy llegué, puede moverlo un motor de bocho, de Volkswagen, de 140 caballos de fuerza. Entonces, ¿qué se necesita para mover un universo que a la fecha tiene 13.700 millones de años en expansión? Y nada más para que tengan una pequeña idea de la fuerza de esta causa eficiente, fíjense muy bien. Vamos a comparar la Luna con la Tierra y el Sol y otras estrellas, para que tengan en su cabeza el concepto de causa eficiente. ¿Cuántas veces es mayor la Tierra que la Luna? O sea, ¿cuántas lunas se necesitan para hacer una Tierra? 6. Con 6 lunas haces una Tierra. ¿Cuántas tierras se necesitan para hacer un Sol? 1,000. Dame más. ¿Qué tan más? Millones. La Tierra mide 1 millón. Dame más. No, dije millones. No. Millones. No, tampoco. 1.300.000 tierras para hacer un Sol. Pero el Sol, comparado con estrellas como Betelgeuse, por ejemplo, el Sol es una estrella enana de 6ª magnitud. Hay estrellas millones de veces más grandes que el Sol. Alfa Centauro, Betelgeuse, como se escribe, y otras por ahí. Y estas estrellas, superestrellas, millones de veces más grandes que el Sol,
son un polvito cósmico, un puntito perdido en la Vía Láctea, en la galaxia. Y la galaxia es una de tantas millones de galaxias. Hoy se conocen 7,000 millones de galaxias y todos los días se conocen más. ¿Sí? Entonces va creciendo, 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 hasta decir, ya basta, ya no me cabe, ¿no? Tanto tamaño tan monstruoso. Entonces, ¿cuál es la causa eficiente capaz de lanzar un movimiento tan monstruoso que mueve a la creación entera y que la sostiene en movimiento? La potencia, la fuerza. La potencia o la fuerza eficiente de ese primer motor. ¿Sí? ¿Cuál sería el calificativo apropiado para definir la potencia, así como el calificativo apropiado para definir la potencia de los motores del avión en el que vine? 8,000 caballos de fuerza en cada motor. ¿Sí? ¿Cuántos caballos de fuerza se necesitan para mantener como causa eficiente en movimiento el universo? ¿Cuál sería el adjetivo calificativo apropiado? Omnipotente. Omnipotente. Muy bien, una estrellita. Ahora sí entendiste. Omnipotente. ¿Qué significaría qué? Potencia infinita. Infinitamente potente, absolutamente potente, todopoderoso. Ninguna fuerza se le iguala. La causa eficiente, capaz de crear un universo tan monstruoso que su sola descripción es agotadora, necesita ser eficiente. ¿En qué grado? En grado omnipotente, en grado todopoderoso. ¿Okay? No es limitada, su fuerza no es limitada, su fuerza es ilimitada, infinita, omnipotente. ¿Sí? Si no fuera así, el universo, ¿qué? No existiría. ¿Correcto, María? El universo no existiría si no fuese movido por una fuerza capaz de moverlo. Si no hubiese un motor eficiente, una causa capaz de causar lo causado, y ya vimos lo causado. Recomenzamos rapidísimo. La Luna, 6 veces menor que la Tierra. El Sol, 1.300.000 veces más grande que la Tierra. El Sol, millones de veces más pequeño que Alfa Centauro u Orión. Esas estrellas gigantescas son un puntito perdido en el espacio entre miles de millones de otras estrellas que forman nuestra galaxia. Y nuestra galaxia, una de tantas 7,000 millones que existen, más las que se sigan descubriendo. ¿Sí? Bien, en esa monstruosidad que se necesita una causa eficiente, infinitamente poderosa, sin límite, omnipotente. Bien, esta es la causa por la causa eficiente, es la demostración por la causa eficiente. No es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo. ¿Por qué? Porque sería anterior a sí mismo, cosa imposible. Voy a poner un ejemplo un tanto chusco. Es como si cada uno de nosotros, si fueras la causa eficiente, si tú fueras la causa eficiente de ti mismo, tu existencia sería anterior a ti mismo. Quiere decir que tú antes de ser dirías quiero ser. Pues sería absurdo, ¿no? Antes de ser, un ser humano dice, ay, qué padre sería ser. Y como es tan padre adquirir el ser, pues hágome. Pues déjenselo a Walt Disney en sus peores movidas con marihuana, ¿no? O con cocaína de la buena, ¿no? Es decir, no. La causa eficiente de cualquier ser que existe no está en él, está en otro. La causa eficiente de la creación no está en la creación, está en otro. Y la causa eficiente de la creación no es la creación misma. Aquí voy a darles 2 datos científicos de los que nuestros jóvenes de hoy quisieran saber. Pero como no están por aquí, pues va a ser muy difícil que lo sepan. Sin embargo, voy a estar en California el tiempo suficiente, Dios mediante, como para que en una de esas, sí, yo me voy hasta el 6 de enero, voy a estar más de un mes, y atendiendo a mis pacientes, a mis alumnos, a mis grupos,
y ojalá pudiéramos hacer una tremenda rebambaramba con un grupo de puros jóvenes escépticos, ateos. Aunque me reciban a huevazos, no importa. Yo los calmo. Porque ellos necesitan escuchar hechos científicos contundentes. Vamos a mostrar uno de estos. Es un hecho científico contundente que la evolución, perdón, me equivoqué de la palabra, no, que el azar, no es posible que el azar produzca nada. El azar no produce vida, el azar no produce inteligencia. ¿Y qué duda que hay? ¿Hay alguna duda de que hay vida y que hay inteligencia? No, ahí está. Ahí estamos los seres vivos y los seres inteligentes. Y los científicos ateos, como Richard Hawkins y otros por ahí muy famosos, dicen que la inteligencia y la vida y la creación completa es producto del azar. Bueno, pues el dato científico es lo siguiente, es el siguiente. En el acelerador de hadrones europeo hicieron un experimento para ver si es verdad que por azar comenzó el universo, o la vida, o la inteligencia. Y crearon un modelo por computadora en el cual se supone algo muchísimo más sencillo que crear vida o crear el universo. Crearon un modelo en el cual juntaron en un procesador cuántico, en una computadora muy avanzada, juntaron todas las letras del Quijote, ¿sí?, del libro de Miguel de Cervantes Saavedra, y las desordenaron todas al azar. Y después empezaron a lanzarlas al espacio para que de pronto, por azar, el Quijote cayera escrito. Así es como ellos explican el comienzo de la creación. Por azar empezó la vida. ¿Qué es azar, doctor? Casualidad. Bueno, más fácil, vete a un bingo. ¿Sabes qué es un bingo, no? Vete a jugar bingo y juega bingo los próximos 40, 50, 100 años, 1000 años sin parar. ¿Cuándo le vas a ganar a la casa? O sea, ¿cuándo te vas a llevar tal cantidad de dinero que la casa quiebre? ¿Eso es posible? No. Aunque juegues 1000 años y te gastes todo el dinero que puedas juntar en 1000 años, de narcotráfico, de extorsiones, de secuestros, de lo que quieras, ¿te va a alcanzar el dinero suficiente para jugar 1000 años? Bueno, ya no digas 1000 años, ¿un año? ¿Una noche? ¿Sí? Bueno, yo en Las Vegas, donde he sacado muchos pacientes que actualmente atiendo, ¿sí?, al menos una vez al año voy a Las Vegas y me meto a los casinos y consigo pacientes, ¿sí?, adictos al juego. Ya cuando los veo llorar, me acerco, les doy mi tarjeta, empiezo a hacerles plática, ¿sí?, y son adictos al juego de azar. Bueno, hay quien vendió a su señora, ¿sí?, por $1 millón, o hay quien se jugó su empresa de $100 millones. ¿Sí? Entonces, y ellos creen que si siguen jugando van a poder recuperar las pérdidas, y no solo recuperar las pérdidas, sino llevarse premios espectacularmente jugosos, monstruosos. Yo tengo la saludable costumbre de empezar con un billete de $1, y si me da $10, pues sigo jugando, y si me da $100, pues sigo jugando, y una vez me saqué $4000, habiendo empezado con $1, ¿sí? ¿Y qué hice en esos momentos? Conocedor de las reglas del azar, me fui con mis $4000. ¿Sí? Y por cierto, me acuerdo muy bien que me compré 2 computadoras de a $2000, una para mi esposa y otra para mí, ¿sí? Entonces, cuando una persona se confía del azar, pues ni siquiera se queda con el $1, se queda endeudado, ¿no? ¿Sí? O tiene que empeñar cosas que luego no puede pagar y que pueden ser pérdidas irrecuperables. Entonces, ¿qué produce el azar? Nada. Bueno, pues los señores europeos dijeron, no importa, vamos a probar el modelo hasta sus últimas consecuencias.
Entonces, después de ver que el Quijote no podía caer escrito por azar, ¿cómo supieron que era imposible que el Quijote cayera escrito por azar, sin que hubiera alguien que lo escribiera? ¿Por qué el Quijote existe? ¿Por qué la Biblia existe? ¿Por qué existe la novela La guerra y la paz de Tolstoy? Porque hubo una causa eficiente, ¿sí? En el caso de la Biblia, pues fueron los hagiógrafos, los escritores sagrados, que en su mayoría inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, profetizaron, etcétera, y que son libros en donde se narran cosas que van a ocurrir 2000 años después, como en el caso de la venida de Cristo. En el caso de Miguel de Cervantes, pues él escribió el Quijote, pero porque hubo una causa eficiente. Entonces, los ateos que insisten en negar la existencia de Dios dicen que el azar produjo la vida, que el azar produjo la inteligencia, que el azar produjo la creación. Y entonces los científicos escépticos de estas expresiones ateas dijeron, bueno, vamos a probar a ver si es posible que por azar se cree la vida. Y aquí les va el dato científico duro. Fíjense muy bien, para que exista una célula viva, una sola célula viva, se necesita algo que se llama protoenzima. Una protoenzima es una sustancia de tamaño atómico, infinitesimalmente pequeña, que cuando se juntan ciertas partecitas, protoenzimas, y se juntan con otras protoenzimas, llegan a producir una enzima, con Z, ¿sí? Y las enzimas, si se siguen reuniendo entre sí, pueden llegar a formar una molécula, que es la antesala de un ser vivo, que puede ser una bacteria o un microbio, es un ser vivo, ¿sí? Bueno, pues entonces hicieron el modelo matemático de cuánto tiempo se necesita para que por azar, por casualidad, se fabrique una sola protoenzima. Ni siquiera una enzima, ni siquiera una célula viva, ni siquiera un ser vivo, sino solo el ladrillito inicial con el cual algún día habrá un ser vivo. ¿Cuánto tiempo, concluyeron los científicos, se necesita desde el inicio de la creación, hace 13.700 años, hasta la fecha? ¿Cuánto tiempo se necesita para la creación de una sola protoenzima? Ese es el dato científico más contundente que se pueda conocer en este momento. ¿Cuál fue la respuesta? Más de ese tiempo. Muy bien, bravo, un aplauso para él. El tiempo que ha pasado desde el gran Big Bang hasta el momento no alcanza para que por azar se cree una sola protoenzima. Entonces, la vida no empezó por azar. La vida tuvo necesidad de una ¿qué? Causa eficiente. ¿Sí? No fue producto del azar. ¿Por qué no es producto del azar, joven ateo de high school o de college? Porque el tiempo no alcanza para jugar todas las fichas por el tiempo necesario, revolviendo todos los átomos del universo y haciéndolos cruzarse entre sí, chocar entre sí para producir vida. Bueno, no vida, una sola protoenzima, el tiempo no alcanza. ¿Sí? Así como no te alcanzaría toda tu vida para ganarle a la casa a la que fuiste a jugar cartas o bingo o juegos de azar. ¿Ok? Entonces, ¿el azar qué produce? Nada. El azar no produce más que caos o ausencia o pérdida de recursos, ¿sí? Pero no produce un ente vivo e inteligente y pensante. Por azar no se obtiene absolutamente nada, y apréndanse cuál es el argumento principal. Porque el tiempo no alcanza. Tendría que ser un tiempo infinito, pero el tiempo que ha pasado no es infinito. Ya hubo un comienzo, estamos en el año 2019 después de Cristo, han pasado 13.700 millones de años desde el Big Bang, que empezó a crecer hasta la fecha, y entonces la vida no es el producto del azar,
porque no alcanzaría el tiempo de producirlo por azar, ¿no? La inteligencia no es producto del azar. Entonces, la vida y la inteligencia son productos ¿de qué? De una causa eficiente. Ahora bien, preguntémonos en simple lógica, amigos. ¿Qué se necesita para, o mejor dicho, cuál es la característica intrínseca de la causa eficiente capaz de producir vida? En la pregunta está la respuesta. La repito. ¿Cuál es la característica más importante de la causa eficiente capaz de producir vida? ¿Cuál es su característica principal? Que no necesita ser causa, la vida es... La vida. Bien, María. Si la causa eficiente no está viva, ¿puede producir vida? A ver, piensen esto, high schoolenses ateos. Fíjense muy bien. ¿Puede un ser no vivo, una piedra, no es un ser vivo, puede una piedra dejada ahí 13.700 millones de años, a temperaturas de 5 millones de grados centígrados, como en el centro del Sol, o a menos 200 grados centígrados, ¿sí? Como a veces en Chicago, ¿no? En invierno? ¿Puede por sí misma esa piedra producir vida? Dejémosla ahí el tiempo que quieran. Entonces, ¿puede un ser no vivo ser la causa eficiente de la creación de un ser vivo? No. Entonces, si hay un ser vivo, ¿qué característica tiene su causa eficiente? Estar vivo, ser vivo. A ver, otra pregunta. ¿Puede un animal irracional por sí mismo engendrar hijos inteligentes? O sea, una pareja de monos puede crear un ser humano por sí misma. Entonces, ¿qué se necesita para crear un ser humano inteligente? ¿Una causa eficiente qué? Inteligente. ¿Sí? Y si la causa eficiente o primer motor es inteligente, ¿es alguien o es algo? Alguien. Y si es alguien, ¿conoce? ¿Piensa? ¿Se conoce? Entonces, si es alguien que piensa y se conoce, ¿obra con intenciones? Entonces ahora lo que sigue es preguntar, ¿y con qué intención hizo lo que hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿No? ¿Para qué lo hizo? Sepa Dios. Ahora sí que literal, ¿no? Sepa Dios. Muy bien. Bueno, pues hay que saber para qué lo hizo, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué la causa eficiente quiso crear seres vivos? ¿Para qué la causa eficiente quiso crear seres inteligentes? Y no solo, ¿para qué la causa eficiente quiso crear seres libres? Sabiendo además que íbamos a hacer mal uso de nuestra libertad. Mal uso de nuestra libertad. Porque de todas maneras dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, sabiendo lo que íbamos a hacer. ¿Sí? Decirle, non serviam, no te serviré. Tú no eres mi Dios, tú no eres mi creador. Yo soy obra de mí mismo. Como ahora lo enseñan en todas las universidades del mundo, ¿no? Y por eso nuestros hijos se van y rompen contra toda ley moral. ¿Sí? Desde los 14 y tal vez desde antes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quedó clara la explicación de la causa eficiente? En resumen, es la causa capaz de causar lo causado. Es la causa viva para poder crear vida. ¿Por qué el azar no produce vida? Porque el tiempo no alcanza. Para que por azar se produzca una sola partícula que llamamos protoenzima, que es la precursora de una célula viva. El tiempo no alcanza para que sea por azar. Tiene que haber una causa capaz de crear la vida de modo intencional. Hagamos al hombre. Como pueden observar, no estoy usando un lenguaje religioso. Estoy utilizando un lenguaje racional, un lenguaje lógico, ¿sí?
Y este es el idioma que es el único idioma en el que después de mucho tiempo y mucha paciencia y mucha superioridad intelectual, podemos hacer que nuestros hijos quieran regresar a la iglesia, que quieran regresar a una ética cristiana universal, que además es el fundamento de toda felicidad humana desde esta tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque solo la persona virtuosa es feliz y nadie más. Bien, pues este fue entonces el segundo. Doctor, Sí, pregunta. cuando uno